¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta edición de lunes de Juego de 2. Como quiera que el Real Oviedo está disputando su partido en estos momentos correspondiente a la 38ª jornada de Liga en el Estadio de la Rosaleda de Málaga. Juego de 2 se desdobla en dos ediciones, la de hoy lunes dedicada a la actualidad del Real Sporting de Gijón y mañana dedicada al Real Oviedo con la presencia aquí en estos estudios del que fuera presidente don Eugenio Prieto. Eso será mañana. Hoy tenemos aquí sobre la mesa la actualidad del equipo de la capital de la Costa Verde, del Real Sporting de Gijón, que bueno, pues poco a poco se va desenganchando de ese gotero imaginario al que venía durante las últimas jornadas. Y para tratar toda la actualidad del equipo rojiblanco nos acompañan en la noche de hoy. Empiezo a presentar por mi izquierda Joaquín Rato. Buenas noches. Buenas noches, Tony. También está Tino González. Muy buenas, Tino. Buenas noches. Y aquí a la derecha nos acompañan Aitor Roza. Buenas noches. Buenas noches. Y Diego Vázquez. Muy buenas, Diego. Buenas noches, Tony. Pues con estos cuatro contertulios analizaremos lo que fue el partido del Club Deportivo Lugo de este pasado sábado a las 4 de la tarde y pues bueno, un poco lo que nos queda por ver durante esta temporada, y también tiempo habrá para hablar un poco del futuro, un futuro que se presenta, pues bueno, todo parece indicar que va a ser una nueva temporada en la segunda división, porque bueno, el equipo pues se ha quedado prácticamente sin opciones, aunque le quedan las matemáticas de conseguir por lo menos meterse entre esos 6 primeros puestos que dan lugar a jugar por el ascenso a la primera división. Vamos a ver el resumen del partido, un partido que, como digo, se jugó el pasado sábado desde las 4 de la tarde en el estadio de El Molinón, un sábado donde lució el sol en Gijón. Quizás había también bastante viento. Vemos la primera ocasión, es el gol anulado a Matías Peibernes. Yo creo que está en claro fuera de juego. Yo creo que Mati ahí, pues como es defensa, pues quizás no estudió bien la posición y al final quedó más adelantado que el último defensa. Esa es una ocasión que tiene Alex Alegría, un magnífico control de Traver, y yo creo que ahí Alegría optó por un tiro más bien colocado, que le sacó Juan Carlos pues haciendo lo que viene siendo un espagat. Yo creo que hay un tiro a romper del delantero extremeño hubiera sido más determinante. Y esa es la única ocasión que tiene el Club Deportivo Lugo en la primera parte, una falta sacada por Lazo, que quizás intuyendo que un portero Nobel iba a vencerse al lado de la barrera, pues atajó bien ahí el portero de la Calzada para hacerse con el control del esférico. Y el Lugo pues hizo lo que suele hacer mucha gente que sale los viernes, ir de tranquis, ¿no? Que tomas una cerveza y luego sigues. Pues yo creo que el Lugo dijo, vamos a ver lo que pasa, vamos a estudiar al rival en la primera parte y a partir de ahí pues irse hacia adelante. Esta es la gran ocasión que tiene Josete, el central del Lugo, y no viene en el resumen una que tuvo el delantero Manu Barreiro solo delante de Dani Martín. Joaquín, tu optimismo es conocido por todos, pero después de ver esto, ¿qué opinión te merece? Bueno, de que prácticamente ya hemos terminado la temporada. Digo, aunque como has dicho anteriormente, las matemáticas todavía dicen que no, porque si gana los 4 partidos nunca todavía tendría opciones, digo, pero prácticamente un 99,99% el Sporting sabemos que la próxima temporada va a continuar en segunda división. Entonces ahora creo que lo que tiene que hacer el club es estudiar con qué jugadores tienes que quedarte de cara a la próxima temporada e intentar hacer un proyecto intentando con los jugadores que son válidos de esta temporada, más jugadores que te van a subir del filial y gente que es de la casa, intentar llevar al Sporting donde tiene que estar, que es por lo menos en primera división. La menor presencia de espectadores en el estadio, Tino, el día, la hora, el sábado, ¿qué puede pasar? Hombre, pues claramente desde que está en la liga profesional el señor Tebas, bueno, pues a los clubes le va muy bien, a los aficionados nos va muy mal, ¿no? Es llamativo porque algunas veces alguna peña, alguna federación de peñas del Sporting pues se ha proclamado a favor del señor Tebas, cosa que no entiendo, porque desde que está este señor a los aficionados no pintamos nada. Dentro de 15 días todavía no se saben ni las horas, creo, de los partidos, de los próximos partidos, o sea, no hay forma de planificar un viaje con tiempo ni nada, ¿no? Creo que para nosotros es un desastre.
el señor Tebas, y fruto de ellos es que a las horas un poco intempestivas, pues a las 4 de la tarde, pues el Molinón registra, no registra una buena entrada, o una muy buena entrada como suele ser habitual, está por debajo de la media. Y eso que el Sporting, bueno, pues se jugaba un poco, quizás el último peldaño para intentar entrar en el playoff de ascenso, cosa que prácticamente coincido con mi compañero Joaquín, que vamos, matemáticamente es posible, pero no solo son números, ¿no? Las sensaciones que te da, tanto de los jugadores como un poco los planteamientos de los partidos, bueno, pues no da la sensación de que podamos alcanzar esa plaza. Destacamos algo de la primera parte, Diego. Quizás el equipo no sale como otros días, ¿no? Quizás tiene un poco de similitud a ese partido del Elche, pero sin el gol. Yo creo que cambia un poco el planteamiento, pero dura muy poco. Bueno, yo sinceramente, los 10 primeros minutos que vi el partido, el Lugo eran unos amigos. Entonces, claro, si no ganas al Lugo no mereces estar ahí arriba, ¿no? Porque los 10 primeros minutos, sin quererlo, tuvimos un gol anulado por un fuera de juego y el Sporting con poco llegaba y veías un equipo como el Lugo, muy inseguro y muy bisoño, ¿no? Muy tal. Pero la cuestión es que el Sporting se va diluyendo. Y yo creo que el Sporting, el problema es que ya tiró la toalla. El problema del Sporting para mí es que tiró la toalla porque, bueno, evidentemente si no ganas al Elche en casa y no ganas el otro día al Lugo, pues a lo mejor es que no mereces estar en el playoff, ¿no? Pero esos dos partidos fueron clave, el Sporting baja las manos, tan pronto cogimos un poco de esta racha con esos 8 partidos, 9 que habíamos ganado y empatado, pues empezaron a creerse las cosas, pero en cuanto falla lo primero, el equipo lo que se ve es que es muy endeble, ¿no? Y que tiene muy pocos recursos, porque, bueno, comentando un poco el otro día, que a mí me sorprendió un poco José Alberto, que es un entrenador que me estaba gustando lo que estaba haciendo, pero bueno, su explicación de sacar a Canella como primer cambio para buscar profundidad, pues me dejó un poco como pensando, digo, o sea, que yo pensaba que Molinero, que estaba lesionado, que sí, bueno, tenía una tarjeta, pero me sorprendió un poco negativamente. El Sporting, pues bueno, pues lo que te digo, yo creo que el Sporting ya desde el batacazo de Mallorca en el último minuto ya bajó definitivamente las manos, y ya con el Elche pues venía un poco de bajón, y el otro día, ya te digo, los 10 primeros minutos era para haber metido un par de goles con poco que hicieses, y se fue difuminando hasta acabar en un bodrio de partido, sinceramente, con el Sporting muy mal. Respecto al 11, Aitor, las dos bajas conocidas de Mariño por lesión y de Uros por sanción, sale Pablo Pérez en el lugar de Uros, con también la novedad de Robin Loz. No sé, quizás sorprendió un poco ese planteamiento. ¿Cómo lo viste tú? A ver, el planteamiento es lógico para mí, porque Pablo Pérez en el partido lo hizo bastante bien. Señalo lo que dice Diego, los cambios no estuvieron para mí acertados de José Alberto. Yo no hubiese quitado a Pablo Pérez porque estaba despachando un buen partido. Y bueno, Robin Loz ya no tengo nada que decir porque técnicamente el jugador, pues, por así llamarlo, me parece que de calidad va bien, pero no sé qué le está pasando durante la temporada, que yo todavía estoy esperando a que salga el Robin Loz que todos esperamos. Porque aquí vino como el fichaje, entre comillas, estrella, el que iba a suplir la baja de Rubén García, y todavía estamos a final de temporada y yo no sé lo que es desbordar Robin Loz, lo que es un buen centro, lo que es algo diferente a lo que le pedimos. Parece un jugador de Finlandia que entrena en mareo, ¿no? Pues básicamente sí, y para eso tenemos a Pelayo Morilla. Bueno, pues al término del partido, en la sala de prensa del Molinón, pues se comparecían los dos entrenadores. El entrenador del Lugo, pues yo creo que daba por bueno el punto, parecía que era por lo que venían, y ya que no pudo sumar 3 con el planteamiento de la segunda parte, por lo menos llevarse 1, y el técnico del Sporting, José Alberto López, comparecía ante los medios de comunicación, y esto era lo que comentaba. No cabe duda de que está complicado, pero muy complicado. Pero las escasas posibilidades que haya, lo comentaba ayer, representamos al Sporting, representamos un escudo muy grande que tenemos en el pecho, y hasta el último día, hasta el último minuto, hasta el último segundo
tenemos que seguir compitiendo, tenemos que seguir peleando las pocas posibilidades que existan. Yo creo que la primera parte ha sido muy buena y creo que ha sido para haber conseguido ya algún gol en la primera parte. El Lugo, yo creo que en la primera parte pasa 2 veces de medio campo. Con eso se dice todo. Es un poco la tónica general de la temporada, que nos está costando mucho materializar las situaciones y lógicamente cuando te cuesta, pues te vas a marcadores muy ajustados o a situaciones como las de hoy. Es verdad que la segunda parte hemos estado espesos, posiblemente por sobre todo el tramo final de partido, a partir del minuto 70, cuando ya veíamos que el partido se agotaba y nos iba quedando menos tiempo, nos faltó un poquito más de pausa para poder encontrar el camino. Pero repito, la primera parte creo que ha sido muy buena y nos ha faltado el acierto, y si eso se hubiese dado, el partido hubiese sido otro, pero bueno, es lo que hay. Pues las explicaciones que daba el técnico de la Fresneda, José Alberto López, sobre lo acontecido en el terreno de juego del Molinón, ese resultado, empate a 0 entre Sporting y Lugo, pues que deja casi sin opciones al conjunto rojiblanco por seguir en la pelea por el playoff. Y vamos a dar paso pues a una de las secciones habituales del programa, la columna rojiblanca, esa opinión, ese tiempo de opinión donde nuestro compañero Juan Aúja pues da su parecer sobre la actualidad del Sporting. Pues como es habitual, nos vamos hasta México, donde se encuentra Juan Aúja y, hombre, pues conociéndolo como lo conozco, imagino que estará muy enfadado para darnos su parecer en esta columna rojiblanca. Buenas tardes, Juan. Hola Tony, ¿qué tal? Saludos, buenas noches, encantado de saludarte a ti y a todos los contertulios, a Joaquín, a Tino, a Diego, a Aitor y por supuesto a todos los telespectadores de Juego de Dos. Lo que no estoy tan contento es de tener que analizar el juego del Sporting, del mal partido de nuevo que ha hecho el equipo rojiblanco, que dice adiós prácticamente a todas las opciones que le quedaban, ya eran pocas, pues si no es capaz de ganar a un equipo que está en zona de descenso, pues apaga y vámonos. Y yo creo que hay que ser realista, lo ha dicho Babín al término del partido, esto se ha acabado, es verdad que matemáticamente todavía se puede, quedan 4 jornadas, 12 puntos en juego y tienes ganado los 3 puntos de Reus, pero cuando estás a 6-7 puntos de la zona de playoff de ascenso, faltando tampoco y sobre todo con la sensación que está dando el Sporting de que no es capaz ni siquiera de ganar en casa, no pudo ganar al Elche, que no se jugaba nada, no pudo ganar al Lugo, que está en zona de descenso, no pudo ganar ni siquiera empatar en Mallorca ante un rival en teoría directo como eres, y tampoco ganó en el campo del Nàstic de Tarragona con solo 3 puntos de los últimos 12 en juego. Cuanto más te lo juegas, cuanto más necesitas puntuar, pues yo creo que eso es un indicador de que el equipo ha llegado hasta donde ha llegado, no ha podido más. Es verdad que yo creo que el cambio de entrenador ha lastrado mucho al equipo, digo, en cuanto a lo tardío del cambio, ¿no? Yo creo que si José Alberto hubiera cogido el equipo un poco antes, quién sabe si las cosas hubieran cambiado a favor del Sporting, pero en este club se toman las decisiones siempre muy tarde mal y nunca, como se suele decir, y al final yo creo que el Sporting ha llegado hasta donde ha podido. No digo que no corran los jugadores, que no lo intenten, que no se esfuercen, es verdad que corren, que pelean, que luchan, pero llega hasta donde llega. La calidad de la plantilla, confeccionada por un Miguel Torrecilla, un director deportivo que tiene que dar muchas explicaciones del rendimiento que han dado durante todo el año. Los 14 fichajes para un equipo de cantera, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, cuando el equipo iba mal, cuando el equipo iba mejor. El caso es que no se puede permitir que un equipo como el Sporting, llamado, autodenominado de cantera, con un filial en segunda B haciendo muy bien las cosas, traiga 14 jugadores cada año, encima para esto, para que no sirva absolutamente de nada más que para arrastrar en muchos casos el escudo y la camiseta del Sporting por la segunda división del fútbol español. Es triste, pero hay que reconocerlo, hay que asumir que el Sporting ya no da para más, no hay calidad, no hay fútbol. El dispositivo táctico de José Alberto le funcionó unas jornadas, pero ahora está viendo que no le va tampoco, y desde luego que hay que dar por concluida la temporada, salvo milagro, sería el milagrón auténtico, ¿no? El que todavía el Sporting pueda llegar con opciones al playoff, pero hay que asumir la realidad y hay que asumir que este Sporting da para lo que da, que es estar 10º a día de hoy en segunda división. Así que por desgracia no podemos analizar nada bueno, nada positivo, con esperanzas de que algún día esto cambie. De momento creo que habrá que esperar como mínimo una temporada más, veremos lo que pasa en verano, veremos qué pasa con los cedidos, los que se tienen que ir, los que van a llegar, si sigue Torrecilla o no, que el Molinón debería de haber hecho un plebiscito, yo creo, sobre el director deportivo, ya que con la directiva, con el presidente no se puede, porque el club es de ellos, por desgracia.
al menos sin mostrar el malestar con el jefe de lo deportivo, y lo deportivo es que el Sporting está 10º y por tanto lleva 2 años, le queda 1 más de contrato, él quiere seguir y ese es el problema, que él quiere seguir y que no parece que le vayan a querer echar los de arriba. Veremos lo que pasa con Torrecilla y con el equipo de la próxima temporada. Y todavía quedan 4 semanas complicadas para el Sporting, porque poco hay que hacer, pero habrá que seguir comentándolo, seguiremos esperando que llegue ese milagrón en forma de playoff, pero va a ser muy complicado, aun sumando los 12 puntos de 12, yo creo que no darían las cuentas a día de hoy, dependiendo de lo que hagan los rivales. Pero bueno, hoy estamos pesimistas, a ver la próxima semana si vemos la botella no vacía del todo como ahora, sino semi vacía. Tony, un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros y la próxima semana más. Pues las palabras de Juan Aguja, un abrazo desde Asturias para nuestro compañero, pues una opinión pesimista, aunque bueno, también realista de lo que acontece en el Sporting. Conociéndolo como lo conocéis, pues bueno, enfado y pesimismo, Joaquín. Efectivamente, bueno, como estamos casi todos los aficionados del Sporting, ¿no? Después de, como ha dicho también últimamente Diego, desde el día del Elche, el equipo parece que ha bajado los brazos, lo demostramos, lo dijimos aquí la semana pasada, que un equipo que vas a empatar como pasó en Mallorca sueles perder, que tampoco entiendo mucho el planteamiento que hizo José Alberto la semana pasada, tanto como hizo como el día de Elche, como ha hecho esta semana. Yo creo que se está equivocando, también está pagando un poquitín su inexperiencia, porque no es lo mismo entrenar en categorías semiprofesionales que en fútbol profesional. Creo que el Sporting tiene que medir mucho lo que está haciendo de cara sobre todo a la próxima temporada, intentar acabar lo mejor posible, porque todo esto creo que si nos vamos a dejar ir, no es lo mismo acabar décimos que acabar séptimos, por ponerte un ejemplo, intentar quedar por encima del Oviedo, que creo que tenía que ser el objetivo, que intentar el Sporting ahora mismo, por lo menos acabar la temporada dignamente, porque a mí no me gustaría de que vayamos a la Zaragoza de paseo, que venga el Albacete aquí también y que vayamos a tirar los partidos, llevamos un escudo, unos aficionados, unos niños que sienten unos colores, unas personas. Entonces yo creo que lo único que les puedo o que les pido como aficionado, como socio de Sporting, es que por lo menos que intenten acabar la temporada lo mayor dignamente posible. Bueno, pues ahora han cambiado un poco los tiempos, ¿no? Con las nuevas tecnologías todo parece más cerca, Tino, pero yo creo que para Juan verlo desde tan lejos, no poder ir in situ al Molinón tiene que ser duro. Bueno, pues sí, yo procuro viajar cuando puedo con el equipo, porque me gusta sentir el equipo en donde juega, ¿no? Hemos ido el año pasado a Tenerife, hemos estado en el Wanda los 2 partidos que ha jugado el Sporting contra Rayo Majadahonda, hemos estado en Mallorca. El fútbol se vive distinto en el campo que en la televisión. Comentábamos fuera de tertulia alguna vez con Pedro, que muchas veces yo estando en el campo me pierdo el gol que se marca, porque no estoy mirando precisamente para el balón, sino que estoy mirando cómo están colocados los jugadores, si un lateral sube por la banda, quién les hace la cobertura. Entonces alguna vez tengo que ver el gol, estando en el campo lo tengo que ver por la tele, porque la jugada exacta no la veo, el remate final no lo veo, ¿no? Es muy distinto sentir el fútbol desde la televisión que en el propio estadio. ¿Y qué se te ocurre, Diego, para paliar este pesimismo? ¿A qué nos podemos agarrar los sportinguistas? Pues sinceramente a un clavo ardiendo, porque con los comentarios que van en la línea continuista, sobre todo, yo ya no digo José Alberto, que como bien dice Joaquín, puede pecar de inexperiencia y creo que se puede llegar a merecer una oportunidad, a pesar de que como te dije antes, me está decepcionando negativamente, pero yo creo que lo primero pasa por el director deportivo, que ha demostrado que en 2 años ha traído 28 jugadores, 18 cedidos, y creo que lo único positivo ha sido para él, en las comisiones que haya podido llevar, me imagino, porque de esos jugadores te das cuenta que al final acaban jugando los de siempre, quitando 2 o 3 fichajes, acaban jugando los de siempre. Entonces, bueno, pues para mí el fichaje mejor de este año puede que haya sido el de Uroš Jurjević, que le costó entrar, pero bueno, también es el fichaje más caro de la historia del Sporting, con lo cual, bueno, no es que tenga mucho mérito. Entonces, ¿a qué podemos? Pues no, pues que se acabará la temporada y en un mes tenemos todos un mono de fútbol increíble y te vuelve otra vez la ilusión
seguro enseguida y el Sporting tira más que cualquier cosa. Pero yo creo que se debería empezar a mover desde arriba, desde el Consejo, a empezar a mover fichas. Lo que no puede ser es que vuelva a pasar como el año pasado, que lo comentamos aquí hace 2 o 3 semanas, de fichar la última semana a todos los jugadores, o como pasó en Navidades, en Mercado de Invierno, fichamos el último día. Entonces, si eso es una buena planificación, que lo hablábamos aquel día, si eso es una buena planificación de la plantilla, apaga y vámonos. Yo creo que la planificación de la plantilla esta temporada nos ha llevado a lo que estamos actualmente. O sea, no ha habido una buena planificación, ni ha habido planificación. Estamos al último momento, a ver qué queda por ahí, a ver si nos vale y lo Pero y ni lo traemos. planificación ni proyecto deportivo. El Sporting lo que no puede hacer es cambiar 14 jugadores todos los años. Yo, de todo lo malo, yo creo que hay jugadores que Torrecilla ha acertado. Me parece que hay jugadores que son positivos para el Sporting. Me parece que Giraldes, me parece que es un buen lateral derecho de segunda división. ¿Y quién más? Digo, yo por ejemplo, Peibernes me parece que lo está haciendo bastante bien. Un central rápido, Catemiro, bueno, la prueba está de que está con José Alberto. Está que no haciendo va a jugar, pero que juega por circunstancias. Bueno, lo ha puesto. Para mí está haciendo las cosas bien. Pero para aspirar al ascender, bueno, necesitas un escucha, central que quieras. Pero vamos a ver, pero yo te estoy diciendo que para mí, dentro del Sporting tiene que tener 4 centrales. Peibernes me parece que es un jugador válido para el equipo. Válido. Sí, pero ya está. Pero para la plantilla, yo te estoy diciendo, digo, Molinero me parece un lateral tanto que te puede llevar para un sitio, para derecha como para izquierda. Me parece que a veces el equipo tiene que tener. El futuro del Sporting tiene que ser Molinero. Pero bueno, no escucha. Pero bueno, da exactamente igual que Apaga y tenga. vamos. Pero bueno, yo lo que voy a la edad, y con eso estoy defendiendo. Hay juegos que tienen 37, 38 años que están jugando en primera división. El otro día hay un señor que se llama Joaquín Sánchez que marca con 39 años. Escucha, no puedes cambiar un lateral izquierdo que acabe jugando Canella porque buscas profundidad. Que sí, escucha, pero es que me dejaron y que un lateral derecho acabe de lateral izquierdo. Un lateral derecho sea el lateral izquierdo titular. Que sí, pero bueno, escucha, pero yo te digo que para mí, dentro de tener una plantilla, Molinero me parece que es un jugador válido para el Sporting. Sí, pero tanto Molinero como Peibernes son jugadores reservas dentro de un equipo de segunda. Para mí. ¿Que te valen para el equipo? Sí. Vamos a ver, yo por ejemplo te estoy diciendo, Geraldo me parece, Alex Alegría ha hecho mejor jugador a Uroš Jurjević. Desde que está Alex Alegría ha llegado al Sporting, Uroš Jurjević para mí. Pero a lo mejor no es Alex Alegría, a lo mejor es el sistema que juega, porque Jurjević lleva jugando solo como una isla toda la temporada arriba y ahora tiene un hombre que perdona, que Alegría ayer lo que hizo fue fallar un gol y subir a todos los balones de cabeza. Para eso tengo a Pablo Pérez. Sí, y Pablo Pérez encima pelea 3 veces más que lo tendré que ver, ¿verdad? No deja de protestar, como ayer todo el partido estuvo aquí mi amigo Alex Alegría. Yo creo que a lo que se refiere Aitor es a que quizás para una exigencia como es un ascenso a primera división, más que cumplidor, se necesita que sea decisivo, ¿no? Claro, decisivo. Hombre, estamos viendo, por ejemplo, el caso de Rubén García, que lo dije yo antes con lo de Robin Lod. Es que es determinante, es un jugador determinante. Y en el Sporting, hoy por hoy, hay un jugador determinante. El que más se acerca a la determinación, Uroš Jurjević. Pero es que a partir de ahí no hay ningún otro. Bueno, la desidia, ¿no?, que ha hecho que sea solamente un puesto clasificatorio, es un ordinal, ¿no? El equipo ha caído al 10º puesto, Joaquín, empatado a puntos con otro equipo que parecía que no iba a coger al Sporting, el Almería, y que al final empataba a puntos con el Almería. Por eso comentaba de que yo creo que, por lo menos, el equipo tiene que intentar acabar lo mejor posible. Digo, sabemos prácticamente todos, un 99,99%, el Sporting la próxima temporada va a continuar en segunda, pero yo me gusta que mi equipo el viernes salga a ganar el partido. Y más ahora, de que no te juegas absolutamente nada, yo no quiero un entrenador cagón para mi equipo, yo quiero un entrenador de que, como dijimos aquí el día de leche, el Sporting tiene una final en Mallorca, y el Sporting esa final en Mallorca no se ha ido a ganar. No fue a ganar ese partido. El Sporting ha salido a empatar, como ha salido el Lugo el sábado pasado en Gijón, que el Lugo fue de los peores equipos que van pasado por Molinón. Pues entonces a mí me gusta un entrenador valiente, que pierda 3-0, 4-0, pero que vaya por el partido, porque el Sporting un punto en Mallorca no te vale absolutamente para nada. Yo creo que muchas veces José Alberto está haciendo números, es decir, oye, yo cogí el equipo desde que estoy yo, el Sporting igual estaría cuarto, estaría quinto. Y el Sporting eso no me vale, porque cuando tú coges un equipo, los puntos que tengas detrás, pasaba el año pasado con Rubén Baraja, no es que Paco Herrera, digo, no, si tú cogiste el equipo, creo que cogiste el equipo con esas condiciones y sabías lo que había. Entonces, si tú tienes una vuelta entera, a mí no me vale absolutamente nada. Me parece de que igual
lo que estoy diciendo, es un entrenador joven, inexperto, porque es la primera, hay que dar oportunidades, prefiero que se dé la oportunidad a la gente de la casa, pero me parece de que en estos últimos 3 partidos, no por los resultados en sí, ha cometido muchos fallos a nivel personal. Táctico. Bueno, aunque ya lo hemos enfocado, el tiempo habrá ahora, Aitor, aunque ya lo hemos enfocado con unas pinceladas, yo creo que hasta aquí llega lo que ha sido el partido contra el Club Deportivo Lugo. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida nos queda bastante tiempo para hablar de lo que van a ser estos 4 partidos que quedan, pero sobre todo, que os veo con ganas a los 4, de lo que puede ser la siguiente temporada. Enseguida volvemos. Continuamos en esta edición de lunes de Juego de Dos, que en la noche de hoy estamos aquí dedicando en Es Asturias Televisión a la actualidad del Real Sporting de Gijón. Hemos tratado ya lo que tuvo que ver con el partido que enfrentó al Sporting y al Lugo, y encaramos la segunda parte de la tertulia pues hablando un poco de lo que va a ser estos últimos 4 partidos y de lo que puede ser la próxima temporada. Tenía la palabra Aitor. Nada, yo quería proseguir el discurso que dijo antes Diego, que no tiene nada que ver con estos últimos 4 partidos. Yo no iría solo al director deportivo, sino más atrás. El problema viene siendo de la familia Fernández, y lo vuelvo a repetir 1 y 1000 veces. Hasta que no nos quitemos esta lacra de encima, el Sporting va a estar nadando en esta mediocridad en la que estamos sumergidos. Eso es la familia Fernández. Yo no conozco al Sporting desde que están ellos, solo conozco de ellos ascensos a la primera división y descensos. Y yo para un equipo como el Sporting, que lo cogieron en Europa, no lo quiero. Eso quería proseguirlo, el discurso más allá de Diego. Bueno, opiniones. Yo también soy de los que digo que el Consejo no marca goles. Bueno, por lo menos tener un proyecto tienes que tenerlo. Yo creo que es lo que se le puede pedir, que el Consejo ponga un director deportivo y que le marque una serie de pautas a ese director deportivo. Entonces, en base a eso, pues entre lo que hay en el mercado, pues elegirá al que cree el Consejo que es el mejor, digamos, cualificadamente para llevar al Sporting a ese proyecto que marca el Consejo, ¿no? Es que por aquí ha pasado Nico Rodríguez, ha pasado Torrecilla, ha pasado Lozano, ha pasado uno, el otro, Aitor, siempre lo mismo. El consejo es quien dirige el club, porque tiene las acciones, y eso es impepinable, que tiene que dirigirlo el Consejo, y elegirá a un director deportivo. Nico acabaron echándole. A Torrecilla es posible, hay probabilidades que a lo mejor no acaba la temporada y a lo mejor se marcha, porque yo supongo que Torrecilla tendrá una serie de objetivos. Os puedo tranquilizar si os digo que cuando Miguel Torrecilla estuvo en el Celta, fue el 3er año cuando subió. ¿Os tranquiliza eso? No. Ojalá, pero ojalá. Todos los años no son iguales. Yo creo que cuando se fichó Torrecilla, la gente me parecía que venía un buen director deportivo. Obviamente, lo estamos diciendo, yo creo que aquí le voy a echar un capote, digo, es muy difícil acertar. Los Osasuna el año pasado con mayor presupuesto no ha jugado ni el playoff. El Granada el año pasado con mayor presupuesto no ha jugado el playoff. Hoy en día Osasuna y Granada son los 2 equipos, que Osasuna ya prácticamente en primera división y el Granada prácticamente se está peleando con el Albacete. Equipos como la temporada pasada, el Zaragoza, el Numancia, que la temporada pasada jugaron un playoff, el Numancia y el Zaragoza están luchando por mantenerse la segunda división. Estamos hablando de Zaragoza, que me parece que es la 5ª población de España, un equipo que yo lo vi ganar la Recopa y estaba luchando hasta hace poco, si no llega a ganar el otro día la Extremadura, estaría a 2 puntos del playoff de descender a la segunda división B. Por eso digo de que tenemos un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas, con un director deportivo que me parece que el segundo mayor presupuesto después del Málaga, que está jugando hoy, y ni Málaga ni Las Palmas están en playoff. Por eso digo de que el fútbol, todo el mundo lo ve, es muy sencillo, muy fácil. El año pasado
traíamos a jugadores, oye, no, Torrecilla, no, ponen el ejemplo de Rubén García. Rubén García el año pasado lo trajo Torrecilla al Sporting. Entonces, por eso digo, de que muchas cosas yo creo de que es muy complicado y muy difícil. Yo me hago la pregunta, por ejemplo, Torrecilla, si el Sporting llega al Elche y en Mallorca, ¿hubiese acertado? Pues estarías ahí. Por eso digo que depende de muchos factores. Yo sigo opinando lo mismo de los que jugadores, Yo para mí no. Pues Hayas sigo opinando ganado, los jugadores. te hubiese metido en playoff, para mí la planificación es pésima. Nefasta. Y lo que te digo, si traes 28 jugadores y no aciertas en uno, en dos, pues simplemente por estadística, vamos. Alguno tiene que salir medianamente bueno. Y es más, si tú tienes un proyecto deportivo y confías y una línea a seguir, Rubén García no entiendo que no esté jugando en el Sporting, que no se haya hecho un plus o hablar con el chaval para decirle tú tienes que quedarte aquí, porque el Sporting es un club que dentro de lo que es segunda es apetecible para los jugadores, claro. porque es un sitio donde se vive el fútbol, donde tienes un campo lleno, entonces partes con esa ventaja, entonces tú tienes que tener un proyecto de decir vamos a hacer esto y esto, no. 14 un año, 14 el otro y 14 el siguiente. Es que, Diego, entonces un año también son... Eso nos pasó con Diego Castro, nos pasó con Johnny, nos pasó con Luis Hernández, nos pasó con Bernardo. Pero bueno, Bernardo le hicieron una oferta buena, pero y ahora Rubén García, el año pasado. Es que ya son varias ocasiones que por no hacer un pequeño esfuerzo nos quedamos sin jugador o sin jugadores. Bueno, hay un tope salarial y tú tienes un determinado número de millones de euros para las fichas de la plantilla y te tienes que acoplar a eso, ¿no? Y no puedes pensar en tener 20, tienes que tener 24 porque la temporada es larga. Es un profesional que en teoría sabe y es el consejo quien tiene que fichar a ese profesional, es el que sabe. Sí, pero dar unas pautas, lo que no puede ser es el año que viene otros 14. Es lo que no puede ser. Venga, otro proyecto, porque es otro proyecto nuevo. Es dar un... Y no podemos empezar esta temporada sin delanteros. Empezamos 2 o 3 partidos sin delanteros. O sea, si eso es planificar bien una plantilla, es que no hubo cuando estamos a principios de mayo, señor, ya sabes que con un 90% de posibilidades estás en segunda división. Vete moviendo ya el cotarro un poco y vete intentando cerrar fichajes de gente que te parezca interesante. Bueno, de la actual plantilla hay 19 jugadores que van a mantener el contrato, salvo que el Sporting les busque salida, como pueda ser Diego Mariño o como pueda ser algún que otro jugador que pueda ser apetecible por equipos de primera división. Hay 3 nombres con oferta de renovación o no, nunca se sabe. Yo quiero saber, Tino, si Canella, Alex Pérez y Anselm Babín son casos particulares y distintos, pero si merecerían una oferta de renovación al alza. A ver, el Sporting son ahora... casos distintos, entiendo. Sí, es el tercer año que va a estar en segunda. La masa salarial para la cuestión deportiva va a bajar. Lógicamente, los jugadores con las fichas más altas, lógicamente el Sporting seguramente no podrá mantenerlas. Puede ser tipo Mariño, seguramente tipo Canella, Robin Love también Babín, puede tener una ficha alta, sí. Babín. Entonces, bueno, pues Torrecilla, si sigue Torrecilla, pues, o el director deportivo que venga, pues tendrá que acoplar esa masa salarial a ver qué jugadores debe tener, qué quiere tener, ¿no? A ver, en el caso de Babín, bueno, creo que es de los que más cobra. Pues yo creo que Babín no va a renovar, no va porque se va a marchar donde le pague más, lógicamente. Canella creo que también, y creo que tiene alguna oferta por ahí. Y luego el caso de Alex Pérez, bueno, pues de jugarlo todo con Baraja, a no contar nada con José Alberto. Entonces supongo que José Alberto, para tenerlo de reserva, a lo mejor no quiere que siga si tiene una ficha alta también. Me parece difícil que se mantengan. Esta temporada sin delanteros, o sea, la temporada que estamos terminando, y vamos a empezar las otras sin defensas. Sí, porque quedará solo Peibernes de central. Peibernes está cedido. Ojo. Sí, pero hay opción, me parece, de sí, hay opción tanto por Giraldes como por Peibernes. Y después, Diego, quería saber tu opinión sobre el debate de la portería. Hoy sale Mariño diciendo que se ofrece a quedarse en el Sporting, tiene contrato en vigor, pero viene pegando por detrás un jugaje de la calzada que merece jugar también en el Sporting, Diego. Yo creo que, bueno, que lo que el Sporting pretende es eso, ¿no? Poner a Dani Martín también en el escaparate, tener a los 2 porteros en el escaparate, pero yo te digo una cosa, todo esto, volvemos a la pescadilla que se muerde de la cola. El director deportivo tiene un tope salarial, tengo este dinero, vale, quito este, cualquiera de los 2 porteros es válido.
ahí puedes jugar a tener un buen reserva de Dani Martín. A mí Dani Martín me parece un porterazo, y un porterazo de futuro. Diego Mariño, pues bueno, pues es otro gran portero, pero con una edad más tal, y que a lo mejor lo que tiene más facilidad de ponerlo en el mercado, el Sporting, porque es un portero ya conocido en la categoría. Y jugar con eso. Es que estamos especulando nosotros también de la ficha de Babien, la ficha de este, del otro. Hay que saberlo. Vamos, que Canella siga en el Sporting y que se le haga una renovación, no lo entiende nadie. Bueno, lo entenderán quien lo entienda. ¿Cuántos años lleva? 15. Sí. Fue un año cedido para que le pagara la ficha al Depor y no iba ni convocado. Entonces, está claro que muchas gracias por tus servicios, por tu sportinguismo, pero esto se acaba, no te vamos a renovar encima al alza, entiendo yo, y si tiene una oferta, pues que la disfrute. Hay aparte otra cuestión, Joaquín, sobre Mariño. Es una lesión muy fastidiada para un portero, ¿no? Yo creo que ya no se va a volver a tirar para ese lado como se tiraba antiguamente. ¿Cómo crees que puede cuajar en el sportinguismo una posible marcha del cancerbero gallego? No lo sé, porque yo te digo, yo para mí, para empezar, el Sporting tenía la mejor portería de segunda división, porque para mí Diego Mariño hoy en día es el mejor portero de segunda, con diferencias. Entonces muchas veces eso de decir de que tienes que dar la oportunidad a Dani Martín creo que tiene la oportunidad de competir con un gran profesional. Entonces tú tienes un entrenador de que tiene que optar cuál es el mejor jugador. Y bueno, y lo que me dice la lesión, generalmente hubo porteros que rompieron el tema también de la clavícula y suelen quedar bien. Es una persona joven, una persona que desde el tiempo que lleva aquí en el Sporting siente los colores. Me parece que es un grandísimo profesional. Digo, cuando estaba a la sombra del Pichu Cuellar, entrenaba como el que más, supo buscar su oportunidad, porque recordamos de que Diego Mariño, cuando era suplente de Cuellar, digo, el partido más veces que un partido que hace en el Bernabéu con Cuellar que está lesionado o estaba expulsado, partidazo de Diego Mariño. Entonces, bueno, yo en ese principio me quedaría con los dos. Ojo, depende si económicamente te vienen y te hacen un traspaso, una cifra importante, digo, pues oye, hay otro jugador que también que va a venir, que repesca el Sporting, que es un jugador que tiene bastante mercado, que es Moy. Sí. Entonces, que también creo que tiene una ficha alta, pero bueno, de que ya están saliendo los rumores ya, el mismo Betis, que está interesado por él, varios equipos de primera que quieren que continúe. Pues entonces el Sporting, lo que estamos hablando antes, digo, tienes que intentar hacer caja, sacar lo mayor posible y bueno, y a partir de ahí hacer números e intentar hacer un equipo competitivo. Bueno, Aitor, quedan 4 partidos, 2 en el Molinón y 2 lejos del Molinón, aunque uno, pues bueno, no va a tener lugar. ¿Con qué crees que debe afrontar el equipo estos 4 compromisos? Porque con la gente que va a quedar el año que viene, dar una continuidad a este juego que parece que no funciona, ¿cómo lo ves? A ver, yo lo que dice Joaquín, estos 3 partidos que quedan al Sporting, yo saldría a ganar. El Sporting no tiene otro motivo más que darle la satisfacción de quedar bien durante el final de temporada para la afición, para por lo menos tener algo que digas, jolín, para el año que viene podemos hacer algo, con algunos fichajes, con una plantilla de los jugadores válidos, que decía Joaquín, que sí, que los hay, pero hay otros que no, más después algo que venga de la cantera, y yo creo que oye, mimbres tienes, la cuestión es acertar, pero acertar bien y buscar donde te tienes que mejorar y donde tienes que hacer las cosas. Bueno, durante estas últimas semanas pues hemos todos sacado calculadoras, hemos vuelto a clase de matemáticas. Los números están ahí, el Sporting está a 6 puntos del playoff, dependiendo de lo que pasa hoy en la Rosaleda, pero ya no es la diferencia que tengas con el 6º puesto, Tino, sino que tú solamente puedes llegar a 67 puntos y que va a haber equipos que lo consigan incluso antes de la última jornada. Sí, hombre, era lo que comentábamos al principio, ¿no? Matemáticamente es posible, sí. Sensaciones. Bueno, empatas contra el último de categoría, el Nastic, el Elche, que vino el primer tiempo a pasearse, fuimos incapaces a marcar 2 goles, nos empata él casi al final. Contra el Lugo somos incapaces a marcar un gol, vas a Mallorca, en el segundo tiempo no tiras una vez a puerta. Bueno, pues las sensaciones te dicen que es difícil, que incluso que puedes ganar algún partido. Porque vas a Zaragoza, que hombre, se está jugando en lo de descender, siempre se nos dio mal el campo en Zaragoza, de los jugadores. Viene el Albacete, que es el mejor equipo fuera de casa, viene todavía con opciones de ascenso, aquí va a morder.
y luego el último viene el Cádiz, que seguramente se jugará a entrar en el playoff. Entonces nos va a venir a morder. Si nosotros no ponemos las ganas suficientes como si pudiéramos entrar en el playoff nosotros, bueno, pues son partidos que el Sporting tiene muy difícil. El Sporting todavía, después de no ascender, después de no poder ascender porque no juegas el playoff, después de perder uno de los partidos contra el Oviedo, coño, vamos a intentar quedar por encima del Oviedo, que nos dé una satisfacción, por lo menos para decir que la temporada no es que haya sido catastrófica, porque eso sería bajar de categoría, pero bueno, que no sea muy deficiente, que solo sea deficiente. Ganamos un partido al Oviedo, coño, vamos a intentar quedar por encima de ellos, que son, creo que son 3 puntos, ¿no? Lo que nos sacan. Bueno, pues intentar, ¿Dos? Bueno, Dos pues, más el que está jugando. bueno, pues intentar ganar alguno de esos partidos para quedar por encima del Oviedo, por lo menos que nos den a la afición esa satisfacción, porque venir a Oviedo a trabajar es muy duro, cuando estamos por debajo. El tipo de juego desarrollado por José Alberto, Diego, de estas últimas semanas, se ha visto que es un juego directo. ¿Crees que los rivales ya le pillaron? O sea, dicen, esto ya no cuela. Yo es que no veo el problema en los rivales, veo el problema en el equipo, en que no hay calidad. Entonces yo creo que José Alberto dio con la tecla defensivamente. El equipo se armaba desde atrás y lo que tú bien dices, era un ataque directo, un fútbol bastante directo y con llegadas rápidas y con Jurjevic en el ataque incordiando. Pero yo el problema no lo veo en los rivales, lo veo en el propio equipo y las capacidades del Sporting, que se vio claramente en estos últimos partidos. Y lo que decimos, cuando tienes que tener un poco de calidad son con equipos precisamente de abajo, porque los de arriba te van a dar más oportunidades de juego, más espacios libres, van a jugar más arriba y tú si tienes esa capacidad de poder cerrarte y salir a la contra bien, pues contra esos equipos mejor, pero cuando eres tú el que tiene que tomar la iniciativa, el Sporting está muy cojo, porque no tiene hombres que puedan llevar la batuta y que sean determinantes. Aitor, ¿qué crees que puede pasar el día del Albacete en caso de venir de Zaragoza con una derrota? ¿Crees que va a haber caldo de cultivo en contra del Consejo de Administración? ¿Crees que la gente se va a movilizar en contra de la propiedad? ¿O independientemente de lo que pase en Zaragoza? Lo que veo en la afición es un poco apatía. Apatía, está como sin ánimo, sin nada, como lo que refleja el equipo. ¿Que deberían de ponerse las pilas la afición en contra del Consejo y de Torrecilla? Sí, por supuesto. Pero ya no solo ese partido, sino todos. Y durante toda la temporada, no solo cuando vienen mal dadas. Y eso es lo que achaqué yo hace poco, en una tertulia pasada, aquí. Lo dije. Tirón de orejas a la afición. Hay que poner las pilas. Y si no, vamos a estar año tras año comiéndonos lo mismo. El problema es quién pone el dinero, quién compra el Sporting. Y si fuese tan fácil de... Hay una propuesta de tu fe nunca decaiga. Sí, y otra de la fe no caiga nunca también. Quiero decirte, seamos realistas. Hay que poner dinero. Y está muy bien, tú protestas, yo puedo protestar, y llega un momento que dirá el señor que está arriba, muy bien, ¿quién pone la pasta? Y si quiero vendo y si no, no. Yo tengo un bar, vale, y pongo copas. ¿Te gusta la música que pongo? Tú vienes. En cuanto no te gusta, dejas de venir. Es la opción que dirá él. Esto es mi casa, que es así de triste. Porque el fútbol pasó de ser algo romántico, con clubs de verdad, donde Kini se fue al Barcelona con 31 años, a de repente una sociedad anónima que te llevan a Villa por 2 duros, porque si no desapareces con 20 años. Esa es la diferencia del fútbol de antes al de ahora. Entonces está muy bien. Protestas. Vale, protestas. ¿Quién compra el Sporting? ¿Quién mete mano al Sporting? La propuesta de tu fe nunca decaiga. Bueno, vale, sí, pero la propuesta de tu fe nunca decaiga se basa en que luego, ¿qué capacidad tienes de gestionar el Sporting? Ese es el problema, que no es tan fácil. Y protestar, y estamos de acuerdo, estoy de acuerdo en que puede que no haya un proyecto deportivo, pero bueno, gracias a Dios, o gracias, en este caso a Tebas, que algo bueno hizo, que es controlar un poco los equipos de fútbol, aunque el Reus este año le metió un gol económico, y todo esto está muy bien que el Sporting estuvimos en un proceso concursal, en concurso de acreedores, que por quien sea, pero se salió de él. ¿Entiendes? ¿Gracias a quién?
Y ese juez Gracias. ¿qué dijo sobre la familia Fernández? Que eran unos incapaces, ¿no? Bueno, pues el juez podía haber dicho, ustedes son unos incapaces, lárguense de aquí, pero no, sigue ahí Y seguimos con el mismo problema. No, a ver, quiero decirte, problema, económicamente está el Sporting pues está saneado, igual que se saneó el Oviedo y bueno, tal. eso dicen. ¿Cuál es el Porque problema? La deuda que hay debe de ser eterna. No, hombre, a ver, Eso debe ser eterno. hay una deuda ordinaria que siempre la va a haber, pero quiero decirte, ¿cuál es el problema? Vale, vete, yo puedo protestar y puedo gritar lo que quieras, vete que qué. Ese es el auténtico problema. Aquí se les apareció la Virgen María en forma de mariachi. Que el del mariachi, como se canse, ojito, hasta luego y a ver quién pone el dinero. Es que es lo de siempre. Y que tampoco puso tanto, ¿eh? Y que tampoco puso O sea, tanto, estamos porque hablando- él lo que hizo, venga, poner todos el dinero y lo que quede lo pongo yo. O sea, que tampoco puso Y me tanto. hago con el Oviedo. Que no pienses tú. Y si está ahora saneado el Sporting, no sería por ellos tampoco, ¿eh? Hubo un No, milagro. Hay un concurso de acreedores que tú tienes que cumplir. Sí, lo y cumpliste. tienes unos pagos y un tal. Lo y lo cumpliste, si no cumples. llegas a ascender, que fue como Pues si no cuando llegas a Manolo ascender, Preciado, tienes que refinanciar la deuda en segunda y planteándote que estás en segunda. y luego vino la época del Pito Abelardo, que no pudimos fichar, que estuvimos sancionados 2 años Sí, yo- y volvemos siempre a lo mismo. Ya, pero yo, por ejemplo, coincido con Una mala Joaquín, gestión. que si todo fuese tan fácil, de que el fútbol, porque esto es una sociedad anónima deportiva, es decir, una sociedad donde se gana dinero y es así, y la gente dice, es que solo quieren jugar con su dinero. Yo conozco a gente de la familia Fernández y son tan sportinguistas como tú y como yo, y no creo que como dice la gente, están robando. Hombre, pues yo robaría mejor Escucha, en primera que en segunda, que hay más donde escucha, robar. no, pero escucha, pero es que hay un caso muy grande de un equipo que me alegro muchísimo que vaya a bajar a segunda división, que es el Girona, que tiene con muchísimo presupuesto esta temporada, que Con me alegro Guardiola muchísimo, detrás, por eso te la estoy diciendo, familia Guardiola, una serie de cosas, y el Girona con una plantillaza, el Girona prácticamente un 99,99% está en segunda división. Por eso digo, de que muchas veces no es tan fácil. El Albacete el año pasado, tiene un entrenador esta temporada, Luis Ramis, que lo echaron el año pasado de la Almería por si no se bajaba la Almería a segunda división B. El Albacete la temporada pasada, con 2 fichajes me parece, Zozulia marcó 7 goles la temporada pasada, esta lleva 9, ficharon a Febas del Zaragoza, digo, y 2 jugadores más que han traído. El Albacete está luchando por subir. Por eso digo de que ¿qué director deportivo acierta y no acierta? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? ¿Es el director malo del Girona? Sí, porque baja a segunda división. El problema es el proyecto y el problema es que llevamos, si os acordáis, el último año en primera con Abelardo, en 3 jornadas teníamos 7 puntos y estábamos en Champions, en primera. Este año pasa lo mismo, 7 puntos las primeras jornadas. No podemos subir en septiembre ni en octubre. Y es que es increíble. El año pasado... El Málaga, perdona, que te corte. El Málaga estaba que se salía. El Málaga estaba en primera, como decía Sí, Juan, en nuestro amigo diciembre, decía Juan, iba a hacer como el Levante la temporada anterior, que decía, Y no que va a está hacer ni lo en mismo, sí, que iba a hacer, y digo, mira, ¿dónde está el Málaga ahora mismo? Sí, O que sea, si no gana está- yo el Oviedo no está ni en playoff. No, Vamos, que cara al año que viene, hoy sale la noticia de la convocatoria por parte de la selección nacional sub-18, tanto de Pelayo Morilla como del portero Dani Benítez, pero bueno, por lo que habláis, no parece que el proyecto del año que viene esté basado en mareo, Tino. Bueno, Aunque podían dar ese giro, la también. masa depende de lo que decida el Consejo y con el director deportivo, es que todavía se puede decir, vamos a ver, el Sporting, hemos perdido 2 años, pues ahora planteamos un proyecto a 2 o 3 años, y si yo creo que si el Consejo plantea seriamente un proyecto deportivo, la afición lo va a aceptar. Pero que sean claros, que no intenten engañar a la afición, como no hizo el señor Torrecilla, diciendo que teníamos un equipo para ascender, sino directamente en el playoff. Es que no vamos a jugar ni el playoff. Entonces yo, en ese sentido, lo comenté muchas veces aquí, yo me siento engañado, porque nos han vendido una moto que no existe. Han dicho que el equipo iba a tener unos jugadores con una determinada calidad, que nos iba a hacer subir a primero. Y bueno, con los jugadores hay que ir a muerte porque es el patrimonio del club. Son más nuestro patrimonio, son nuestros jugadores y hay que estar con ellos. Pero bueno, lo que nos vendieron es que lo iban a llegar casi de calle y lo que estamos viendo no es eso. Entonces yo en ese sentido me considero engañado. Tiempo a rectificar hay, que planteen, que dan 4 o 5 partidos, que planteen lo que queremos hacer con el Sporting es esto.
traer o una persona o seguir con Torrecilla si es que tiene contrato, si no lo quieren o no lo pueden echar, pero marcarle unas pautas. Y usted tiene que traer a un entrenador y usted tiene que traer, que puede ser este o no, y tiene que traer unos jugadores con este perfil, en base a subir en 2 o en 3 años. Si es que dentro del consejo no saben. No, pero es quien tiene que marcar las pautas, Aitor. No tiene que claro, saber de futbolistas. pero tienes que tener un director deportivo, la idea, confiar en él. Tienes que Pero dar las decir, directrices. bueno, Claro, sí, voy a tirar. claro. Lo que no puede ser tampoco, pues perdonar, es que este año, hablando de Pelayo Morilla, jugó al principio, jugó de titular. Algún partido lo sacaban como revulsivo. A un chaval de 17 años solucioname todo el partido, lo sacó Baraja. Yo para mí, y de repente no aparecer. Diego, escucha, Y en el Betis ni jugar. Diego, yo voy todas las semanas a Mareo. Voy a ver al filial y de paso digo que este sábado a ver si se moviliza bastante gente, que jugamos a las 5 de la tarde la Copa del Rey contra el Español en División Honor. Esta temporada prácticamente coinciden muchos partidos continuos. Prácticamente esta temporada he visto casi todos los partidos del Sporting B y he visto 7 o 8 partidos del equipo de División Honor. Digo, el Sporting B, lo que estamos hablando, de un proyecto deportivo cuando tú tienes un entrenador, Isma, de que me parece que ha estado 16 jornadas, 17 jornadas, que ha sacado 8 puntos, que nos lleva a tercera división, y estáis hablando de un patrimonio de un jugador de Pelayo Morilla. Pelayo Morilla con Isma no jugaba. Era Sota Caballo Rey. Y que estamos hablando del Sporting B, y del Sporting B, que tengas jugadores que sean, hablamos canteanos, que sean de la casa y que puedan subir. Tenemos un ejemplo, un chaval que debutó en Ipurúa, Alberto Especho, que se ha caído del equipo. O sea, que estamos hablando de que la mayoría de los jugadores que tiene el Sporting B de casa quitas a José Grajera, quitas a Pedro y quitas a Pablo Fernández, y a Pelayo Morilla, la mayoría son jugadores de afuera. Está jugando en un lateral hecho. Pues entonces es para mirarlo, Mareo. El organigrama de Mareo es para mirarlo cuando lleguen a juveniles o al Sporting B. Pero pues te digo muchas veces, dices el Sporting B de quién delanteros, dice, bueno, tienes a Gorka Santamaría, tienes a Chiqui, has fichado a Rubén, tienes el lateral hecho ese Botan Zelaya, que no está jugando, que está jugando ahora Pablo Villalón con Manolo. Los centrales son Pablo Villalón y Pelayo. Por eso estoy comentando. Por eso digo de que no es tan sencillo, no es tan fácil. Obviamente el Sporting tiene, por eso un segundo el Sporting tiene un equipo muy interesante, unos chavales en el División Honor. En el División Honor tiene un equipazo. Entonces, muchas veces las cosas, lo que yo creo que lo que tenía que hacer el Sporting era subir ese División Honor con los jugadores que te cumplen 18 años, subirlos a Segunda División B. No estar haciéndolos por muchas veces a Tercera División. Un jugador, ¿qué edad tiene que tener para debutar? Messi con 17 años está, o sea, por eso digo que hay gente que dice, pero es que tienes que buscar una persona que apueste. Sí, que ahí es el problema. Pero escucha, que yo creo que Torrecilla no está apostando. Porque si un director deportivo tuviese las cosas claras, diría, yo quiero que estos jugadores lleguen al primer equipo y que suban este año al primer equipo, no que por contrato ya tengan que tener ficha del primer equipo. Porque Pedro Díaz, sí, igual puede subir. No, y es muy bueno, muy bueno. Pedro Díaz y Carlos Soldero tienen ficha profesional. Pero por contrato. Por contrato. Si no llega a ser por contrato, igual ni lo subían. Pero el ejemplo lo tenemos en el partido del sábado con el Lugo. O sea, tú ves a Pablo Pérez que juega y acaba sacando a Blackman. ¿Qué aportó Blackman? Nada. Porque por lo menos Pablo Pérez aporta lucha, garra, valor, sentir la camiseta. A mí es un jugador que tiene que estar siempre en mi equipo y que yo lo tendría. Tampoco es mi delantero centro a lo mejor titular, pero es un tío muy válido. Entonces, tener a Blackman ahí que lleva sin jugar y parece que salió. ¿Cuántos meses lleva la temporada? ¿Cuánta temporada es? ¿8 meses son? Sí. ¿La temporada? ¿Qué debió de jugar y de entrenar? ¿3 meses en total? Escucha, pero bueno, Blackman por poner un ejemplo. Javi Noblejas inédito. Sí, jugó. Pero yo no entiendo eso. Es que este año no hubo realmente. Empezamos jugando con Sousa, Cristian, acabamos con Kofi y Nacho, jugamos con Cristian. Nunca. Santana jugó. No. Desaparecido totalmente. Santana. No tuviste un equipo de verdad, porque es que no hay un jugador determinante, no hay un jugador que de calidad. Porque cuando ves a Cristian, que por ejemplo, otro que pone todo punto honor y todo coraje, pero de repente se iba o no jugaba con la persona adecuada. Geraldes no jugaba, atención, ni tenía que ser más adelante. Tenía a lo mejor que haber jugado con Kofi atrás que le proteja las espaldas. Oíste, Geraldes no jugaba con Baraja.
Era Molinero y Canella, los laterales, o sea, te estoy hablando, cada entrenador es un mundo, por eso digo, ahora lo ves en el filial, llegó Manolo y juegan otra serie de jugadores que tenían, por ejemplo, Pelayo Morilla no jugaba, pues llega Manolo y con Pelayo Morilla es titular, por eso te comento, digo, antes Morilla llegó así titular en el primer equipo. Bueno, y lo sacaron de revulsivo algún partido, yo me acuerdo de estos que estás perdiendo, digo, ¿cómo sacas a un crío de 17 años a ver si te resuelve el partido? Es que como el fichaje de Aitor, dicen, es que corre mucho. Corre mucho, pero que se meta atletismo, si corre mucho, porque para lo que hace, lo hace Pelayo Morilla, lo mismo que Libi. Respecto a la planificación que hablabais antes, me recuerda a un compañero que en su día dijo que esto es como, mira, ahora que va a haber elecciones municipales, es como si sale una nueva corporación y al nuevo concejal de festejos le dicen, organiza la Semana Grande. Y el chico de la Semana Grande dice, bueno, pues en vez del Festival de la Sidra hago el Festival del Fino, en vez del hípico vuelven los galgos y en vez de los fuegos artificiales tiro farolillos. Pues esto más o menos parecido, ¿no? O sea, lo que decía Tino, habría que dar unas directrices porque dos proyectos han salido mal, pues que el tercero no salga así de mal. Bueno, último bloque ya, no sé si os queda algo por apuntar. Yo creo que hay que centrar esto en acabar dignamente y que el año que viene sea el año, Joaquín. Sí, oye, siempre, yo soy bastante optimista, siempre, entonces muchas veces digo, cuando empieza la temporada siempre hay que empezar en lo máximo. Yo igual era un iluso, pero yo creo y sigo pensando lo mismo, de que ese Sporting creo que tiene mejor bloque que el año pasado. No, eso no quiere decir que tengas mejor 11, que es distinto. Yo creo que tiene más donde escoger. Digo, muchas veces lo que estamos esperando, lo que espero, de que hay ciertos jugadores que vienen de afuera, que les cuesta mucho más trabajo adaptarse por temas del idioma, por una serie de cosas, conocer, pues entonces nos pasó estamos hablando con Uros Jurjevic, aparte que jugase solo, me parece que es un buen jugador para el Sporting, digo, Matthew Peibernes, me parece que yo conmigo se quedaría en el Sporting, Geraldes, me parece que las primeras 14 jornadas debió jugar 2 partidos con el señor Baraja, pues no contaba con él, era Molinero, me parece que es un jugador válido para el Sporting, y luego hay jugadores, bueno, Kofi, lo tuvo descartado durante 7-8 jornadas y debe ser buen profesional cuando dice que a la hora de ponerlo, lo pone antes que Cristian Salvador. Tino. Bueno, un último... Un poco lo que decía Joaquín, ¿no? Un poco ahora desilusionados por la situación, por no llegar por lo menos al último partido pudiendo pelear. Pero bueno, lo comentaba Diego antes, la desilusión, llega el verano y tienes otra vez el mono del fútbol, renovas el abono, te creerás todas las mentiras que nos cuenten, empezarás con ilusión y otra vez, pero a ver si lo que comentábamos antes, ¿no? Pues hay una planificación de dónde queremos ir y en base a esa planificación que marque el Consejo, pues que traigan a la gente adecuada, tanto el director deportivo como a los jugadores adecuados para esa planificación que debe existir. 4 jornadas, Diego, quedan. Bueno, 4 jornadas, evidentemente hay un 90% de posibilidades de no estar, pero quedan 4 jornadas. Cosas peores y más raras se han visto y lo que pasa que bueno, es al equipo que no tiene ningún espíritu ni se cree absolutamente nada. Yo hay una persona que está dentro del club que hay veces que hablo con ellos y ya salieron del partido de Mallorca, olvidaros, y yo, pero vamos a ver, el año pasado contra el Barça B dijeron, hay que pensar en el playoff, y yo, ¿cómo que hay que pensar en el playoff? Quedan 3 partidos y a ver lo que pasa. Fuimos a Tenerife, perdimos, dejándonos ir, y si hubiésemos ganado ese partido a lo mejor todavía estábamos. Entonces yo esto de dejar los partidos, haces las cuentas de la lechera antes y como no te salió la lechera, lo que sobra ya lo tiro. Vamos a jugar los 4 partidos, tenemos un partido ganado, quedan 3, pues intentar ganar los 3 y ver lo que pasa. Aitor. No, yo pienso lo mismo que Diego, son 3 partidos que tienes que salir a ganar, como todo lo que tiene que hacer el Sporting en todos los partidos, salir a ganar, y no hay otra palabra que esa, que ganar, porque ahora sí, es muy fácil dejarse llevar, ahora es facilísimo, pero es cuando de verdad salen los jugadores que valen, cuando tienen que dar la cara. En estos 3 partidos los veremos, a ver si dan la cara.
Bueno, pues que todo salga bien para el año que viene, que se apuren pues esas pocas matemáticas que le quedan al Sporting. Muchas gracias, Joaquín, gracias Tino, Diego, gracias. Aitor, gracias personalmente por hacérmelo fácil, ¿eh? Y nada, pues hasta aquí ha llegado esta edición de lunes de Juego de 2, y digo bien edición de lunes porque mañana martes estará este Juego de 2 dedicado a la actualidad del Real Oviedo, un Real Oviedo que se encuentra en estos momentos pues, a punto de terminar su partido en el estadio de La Rosaleda de Málaga. Y mañana en estos estudios estará el que fuera presidente del Real Oviedo en la época dorada, la que el Oviedo llegó a jugar competición europea, don Eugenio Prieto, con el equipo habitual de Juego de 2 en la edición de mañana del programa. Pues hasta aquí esta edición dedicada al Sporting de Gijón. Nos vemos en una nueva ocasión. Hasta luego.